Todo comenzó con la gran tormenta en la primavera de 1897. El año que tuvimos dos grandes tempestades. Esta fue la primavera y la recuerdo muy bien, porque en la mañana encontré en el tejado de mi posilga en el jardín de la viuda como si fuera la cometa de un niño. Cuando miré por encima de la barda, la viuda de Tom Lapford, estaba rescatando a sus narcisos con un azadón. Después de mirarla por un rato, fui a la taberna, la zorra y las uvas, a contarle a Posadero, mi amigo, lo que ella me había dicho. Posadero se rió, siendo un hombre cansado, casado también y en paz con el bello sexo. Hablando de eso, dijo: la tormenta dejó algo en mi campo. Creo que es una especie de barco. Me sorprendí hasta que él explicó que era sólido, un barco fantasma, y por eso no lastimó a los nabos. Discutimos acerca de que el barco había sido traído del mar desde Patmore, y después hablamos de otra cosa. Había vidrios rotos en la parroquia y un gran árbol caído en la pradera de Loveley. Fue una tormenta extraña. Supongo que el viento dispersó a nuestros fantasmas por toda Inglaterra. Poco a poco fueron regresando durante los días posteriores con sus caballos exhaustos y con los pies lastimados, y estaban tan contentos de haber vuelto a Fairfield, un pueblo muy hermoso y uno de los más embrujados de toda Gran Bretaña. Una mañana después me encontré a Posadero en el parque con cara de preocupado. Me pedía que lo acompañara a ver el barco, ya que era demasiado grande y quería que no me perdiera el espectáculo. Así que fui con él. Y por supuesto que había un barco en medio de una parcela, pero era una embarcación como ningún hombre había visto en el agua desde hace 300 años. Lleno en medio de un campo de nabos, estaba todo pintado de negro y cubierto de barrogiles, y tenía una gran ventana saliente en la popa, formando como un balcón cerrado, idéntico al de la casa del alcalde. Habían muchos cañones en la cubierta y asomados por las troneras, y estaba anclado en ambos extremos a la tierra. He visto las maravillas del mundo en las tarjetas postales, pero nunca vi nada igual a esto. Parece muy sólido. Parece ser un barco fantasma, comenté viendo a que Posadero estaba molesto. Yo diría que está a medias entre real y fantasmal, contestó azorado. Pero va a arruinar, sin dudas, va a arruinar más de 50 nabos, y mi esposa quisiera que lo quite. ¿Cómo tu esposa va a quitar un barco tan grande como este? A lo que él, destarudo y sonriéndome, me dice que solamente era puro sarcasmo. Ninguna mujer en la faz del mundo podía cargar un barco de más de 100 toneladas de acero sólido. O bueno, quién sabe, tal vez en su interior tenga algo más duro que el metal. Era algo misterioso para nosotros, pero algo sorprendente a la vez. Nos acercamos al barco y lo tocamos por un costado. Era tan duro como si fuera real. Exactamente lo que comenté. Hay gente en Inglaterra que diría que esto es muy raro, dije. No sé mucho acerca de barcos, pero calculo que nuestra nave fantasma pesaba sus buenas 200 toneladas, casi atinándole. Y me parecía que había venido para quedarse, así que sentía que muy pena por Posadero, que era un hombre casado. Ni todos los caballos de Fairfield podrían quitarlo con los nabos, dijo, frunciendo el ceño. Justo entonces oímos un ruido en la cubierta, un demasiado golpe seco, y cuando miramos hacia arriba, vimos que un hombre había salido de la cabina y nos estaba mirando muy pacíficamente. Estaba vestido con uniforme negro, atravesando por lazos de color oro, y tenía un gran catalejo de su lado, una funda de bronce. Soy el capitán Barlow Roberts, anunció con voz educada, y vine a reclutar a mi tripulación. Creo que traje mi barco un poco lejos del puerto. ¿Del puerto?, exclamó Posadero. Pero si está de 50 millas del mar. Tanto así, dijo fríamente el marinero. Bueno,
No tiene importancia todo esto. No quiero parecer mal vecino, repuso Posadero, un tanto molesto. Pero quisiera que no hubiera puesto su barco en mi campo. ¿Sabe usted? Mi esposa aprecia mucho a estos nabos. El capitán tomó un poco de rape de una fina caja de oro que sacó de su bolsillo y limpió sus dedos con un pañuelo de seda en una forma muy elegante. Solo estaré en algunos meses, aseguró, pero si una prueba de mi aprecio tranquiliza a su señora esposa, me sentiría muy satisfecho. Y con estas palabras desató un gran broche de oro, quien enrojeció como en una cereza. No niego que a mi mujer le gustan las joyas, dijo, pero esto es demasiado por un medio costal de nabos, y realmente era una bonita broche. El capitán rió. No es nada, hombre, usted merece que la pague. Un buen alquiler, no se diga más. Deseándonos buenos días, se dio la vuelta y se metió a su cabina. Posadero parecía un hombre al que se le ha quitado un gran peso de encima. Esa tormenta me trajo un poco de suerte, dijo. Mi mujer estará muy complacida con este broche. Es mucho mejor que la guinea de herrero. Pasaron los días y Posadero podía gozar de una gran riqueza. Le dio a su esposa ese gran brillo de oro y lo usaba nada más en las iglesias de los domingos. En cambio, yo pues seguía en la taberna. En otras palabras, en el pueblo se celebraban los 200 años del pueblo de Historia y también algo del Año Nuevo, ya que ya nos encontramos a solo unos pocos días del año final. En ese momento, en pleno beberío en la carnicería, y también a un lado y un costado de la cervecería, entró el carnicero Alwyn, de tan mal humor que casi no podía tomarse su cerveza. Se quejaba de su ancestro que había muerto en Senlaj. ¿Bebe?, preguntó el zapatero, esperanzando, porque a nadie le gusta ser el único que tiene problemas. Como un pozo, el jovencito afirmó: carnicero. Después de eso, mantuve mis oídos abiertos y era el mismo cuento de todo el pueblo. No había joven entre los fantasmas de Fairfield que no llegara a casa a altas horas de la madrugada completamente embriagado. Me despertaba en la noche y los oía trastabillar al pasar por mi casa, cantando los oídos tras todo un pulmón con sus voces aguardentosas. Y lo peor es que la noticia llegó a un pueblo vecino y sus habitantes se burlaron de nosotros. En Fairfield somos muy amigables, pero eso lo podemos soportar. Por supuesto que en pronto descubrimos a dónde iban los jóvenes fantasmas a beber, y Posadero se enojó mucho de que su inquilino la pagara de esa manera. Mas su esposa se negó a separarse del broche, así que no podía correr al capitán. Pero, conforme pasó el tiempo, las cosas pasaron de malas peores, y todas horas del día se podía ver a esos jóvenes réprobos durmiendo en el parque. Casi todas las tardes, una carreta fantasma llegaba al barco de una carga de ron, y aunque los fantasmas más viejos parecían no sentirse inclinados a gozar a la hospitalidad del capitán, no había manera de enfrentar a los jóvenes, ya que eran fantasmas. Así que en una tarde, que estaba yo durmiendo la siesta, oí que tocaban a mi puerta. Y ahí estaba todo ronco, con cara seria, como un hombre a punto de cumplir con una tarea que no le gusta. Voy a hablar con el capitán acerca de esta embriaguez en el pueblo y quiero que vengas conmigo, me dijo mis rodeos. No tenía muchas ganas de ir y la insinué a Porraco que como al fin y al cabo solo era un grupo de fantasmas. El asunto no tenía demasiada importancia, de hecho no tenía nada de sentido, puesto que eran fantasmas y no podíamos arreglar un asunto del más allá.
Muerto o vivos, soy responsable de su buena conducta. Al final y al cabo, no me interesa, reafirmó, y voy a cumplir con mi deber y poner un alto de este continuo desorden. Bueno, si es que yo no me metía en más asuntos de fantasmas y brujerías. Y tú vienes conmigo, John Simmons. Así que fui con él. El Porker párroco puede ser un hombre muy persuasivo. Llegamos al barco y cuando nos aproximamos pudimos ver al capitán tomando el fresco en cubierta. Cuando vio a Párroco se quitó el sombrero muy cortésmente. Párroco devolvió el saludo y habló con voz firme. Señor, quiero hablar con usted. Suban a bordo, señores, invitó el capitán. Y sube, por su tono, que sabía que habíamos venido. Párroco y yo trepamos por una escalera temblorosa y el capitán nos llevó a una gran cabina en la popa del barco, donde estaba el ventanal. Era el lugar más maravilloso que yo había visto en mi vida, lleno de oro y platería, espadas con mangos enjolladas, finas sillas de roble y grandes cofres que parecían entallar de guineas. Hasta Párroco, que estaba sorprendido y no movía su cabeza, además siendo demasiado fuerte cuando el capitán sacó algunas copas de plata y nos sirvió un poco de ron. Probé el mío y no me importa decir que cambió por completo mi perspectiva de las cosas. No sabía nada de fantasmal. En aquel ron pensé que era ridículo culpar a los muchachos por beber demasiado de aquel néctar, que llenó mis venas de fuego y de miel. Párroco expuso directamente su casa al capitán, pero no escuché mucho a lo que decía. Estaba ocupado planeando mi bebida y mirando por la ventana a los peces que nadaban de aquí para allá, sobre los nabos del posadero. En ese momento, me pareció la cosa más natural que estuviera ahí, aunque después, claro, pude ver que era una prueba, que se trataba de un barco fantasma. Pero incluso entonces, pensé que era extraño ver a un marinero ahogado flotar en el aire con su cabello y su barba lleno de burbujas. Mientras yo contemplaba las maravillas de las profundidades, Párroco decía al capitán Roberts que ya no había paz ni descanso en el pueblo debido a la maldición de la embriaguez, y qué mal ejemplo, la verdad, le estaban dando a los fantasmas, a los jóvenes y a los viejos. El capitán escuchaba muy atentamente y solo comentaba de vez en cuando que los muchachos eran tan jóvenes y que a veces los jóvenes son un poco salvajes. Pero cuando Párroco terminó su discurso, el marinero volvió a llenar nuestras copas y dijo con una reverencia: sentirán causar problemas en donde has sido bienvenido, y estarán ustedes contentos de saber que zarparé mañana por la noche. Después nos mostró las curiosidades que había traído de lugares remotos, y todo esto nos sorprendió mucho, aunque nos hizo sospechar que el buen capitán en realidad era un pirata. Y después estábamos caminando por el campo, y yo le contestaba a Párroco de lo que había visto a través de la ventana del barco. Era mi imaginación o no, pero lo que había visto era el cadáver de aquel capitán. Si yo fuera tú, John Simmons, me amonestó, me iría derecho a casa y me metería a la cama. Y tiene una forma de decir las cosas que no puedo negarme, así que le obedecí. Al día siguiente, comenzó a soplar el viento, cada vez más fuerte, hasta que como a las 8 de la noche, escuché un ruido y miré hacia el jardín. El viento había levantado otra vez el techo de la posilga y lo había lanzado sobre las flores de la viuda. Pensé que no quería oír lo que la señora, la viuda, tendría que decirme. Así que me fui otra vez a la taberna, y el viento era tan fuerte que casi me llevaba. Cuando entré a la taberna, Posadero tuvo que ayudarme a cerrar la puerta. Parecía como si una docena de cabras estuviera empujándome contra ellas para entrar. «Es una taberna, Posadero», dijo. Sirviéndome una cerveza, escuché que se había caído una chimenea en Dickford End, un pueblo muy al sur de Londres. «Es chistoso. ¿Cómo saben estos marineros acerca del tiempo?», repliqué.
Cuando el capitán dijo que se había ido esta noche, pensé que cenaría con un gran viento para llevar al barco de regreso al mar. Sí, dijo Posadero, esta noche se iría, y aunque me pagó bien por el alquiler, no estoy seguro de que será una pérdida por el pueblo. No me simpatiza la gente que se preocupa por su propia bebida desde Londres, en vez de ayudar a los comerciantes locales al ganarse la vida. Pero no tienes un ron como ese, dije. Su cuello se puso rojo, y temí que me hubiera ido demasiado lejos, pero después de un rato solo emitió un gruñido. John Simmons, si había venido hasta aquí en esta noche eventuosa para hablar de tonterías, estás perdiendo tu tiempo. Claro que tuve que contentarlo, hablando a su ron, y el cielo me perdonó. Hasta juré que era mejor que el capitán. En respuesta, Posadero me sirvió un vaso. Mejoren esto si pueden, exclamó ambos, levantándonos nuestros vasos y nuestras copas. Pero nos detuvimos a medio camino y nos miramos sorprendidos porque el viento, que había estado aullando afuera como perro enfurecido, de pronto se había vuelto tan melodioso como los niños que cantan villancicos en Navidad. De seguro que no es Marta, susurró Posadero. Marta es tu tía abuela, que vive en el cobertizo de arriba de la taberna. Fuimos a la puerta y el viento la abrió, y ahí sobre nuestras cabezas, navegando muy confortablemente a través de las estrellas, estaba el barco que había pasado el verano en el campo de nabos. Si se están preguntando exacto, para nosotros el verano era el invierno, ya que podíamos tener un invierno tan crudo, y el verano era simplemente una metáfora para referirnos al caluroso y cálido cerveza. Su cabina y su gran ventana brillaban llenas de luz, y en la cubierta se escuchaba el sonido de canciones franceselas. «Se ha ido», gritó Posadero por encima de la tormenta, «y se lleva a la mitad del pueblo con él». En la mañana pudimos medir las fuerzas de la tormenta, y los daños habían sido suficientes como para mantenernos a todos ocupados. Es cierto que los niños tuvieron que romper ramas para las chimeneas de otoño, porque el viento había hecho el trabajo por ellos. Muchos de nuestros fantasmas fueron dispersados pero por esta vez no regresaron, ya que todos los jóvenes se habían ido con el capitán. Y no solo los fantasmas, sino también el pobre idiota que seguramente pensó que era buena idea irse con aquellos mares. Con los lamentos de las muchachas fantasmas y los sollozos de las familias que habían perdido a nuestros ancestros, el pueblo estuvo inquieto por un tiempo. Lo curioso es que la gente que más se había quejado acerca de las parrandas de los jóvenes fantasmas era la que más ruido hacía que se hubieran ido. No tenía simpatía por Carnicero y Zapatero, que andaban por ahí diciendo cuántas extrañaban a esos muchachos, pero me daba pena escuchar a los pobres jóvenes abandonados llamando a sus novios en el parque por las noches de invierno. No me parecía justo que hubieran perdido a sus hombres por segunda vez. Después de haber sacrificado sus vidas para estar con ellos, y sin embargo, ni siquiera un espíritu pudo estar triste para siempre, y después de algunos meses nos habíamos hecho a la idea de que los fantasmas que se habían ido en el barco nunca volverían y ya no volverían a estar en nuestro asunto. Y esta es mi historia, y les aseguro que cosas como esta suceden en Fairyfield todo el tiempo. El barco nunca regresó, pero de ninguna manera, a medida de que la gente envejece, parece pensar que una de estas noches de viento lo veremos navegar por los aires con los fantasmas perdidos a bordo. Bueno, si regresan, serán bienvenidos solo. Solo hay un fantasma que nunca se ha cansado y de esperar de regreso a su amado. Se le puede ver todas las noches en el parque, escudriñándose el cielo con sus pobres ojos con la esperanza de ver las luces de los mártires entre las estrellas. Realmente es una joven muy fiel. El campo de Posadero no sufrió demasiado con la visita, pero dicen que desde entonces los nabos crecen que saben a ron. Y desde ese día nunca más volvimos a saber nada del capitán, si es que el capitán en realidad era un fantasma junto a su barco. Inglaterra,
podrá tener muchas historias de terror y varios cuentos acerca de fantasmas, pero esta ha sido una de las pocas más contadas sobre el Reino Unido. En otras palabras, cuando el barco zarpó, todos los fantasmas de esa región de Fairfield nunca más supimos de ellos. Muchos de esos fantasmas eran nuestros amigos, y era muy normal ver a esos hombres, jóvenes, ancianos, niños y niñas fantasmas, navegar y deambular por todas las calles del abandonado pueblo. Era muy normal ver eso. No teníamos miedo a la muerte, y ni mucho menos al más allá. Pero si un día ves un fantasma, solo agradécele de que no te hará daño. Y si vas a Inglaterra o ves un barco en tu región, un barco que desaparece entre las nieblas, no te preocupes. Es solo un capitán que te quiere invitar una hermosa copa de vino. Como muchas historias de terror, los fantasmas suelen verse como seres malignos e infernales, pero esta historia espero que sea de esas de las poquitas que te puedas encontrar, de que puedas ver que los fantasmas no son solamente infernales o seres monstruosos, sino también seres que pueden ser tus mejores amigos. Si te ha gustado el video, muchas gracias por verlo. Suscríbete al canal y activa la campana para que YouTube pueda notificarte todos mis videos que suba. Y también, este ha sido un video demasiado extenso. Y también, un especial, ya que este video es el último de este año, del 2019. Y nos vemos hasta el 2020. Ha sintonizado Surd Horror. Y nos vemos en otro próximo video.